Bueno, vamos a empezar a grabar para ver lo que hacemos en esta ocasión. Así que básicamente vamos a correr el proyecto para mostrar un poco en dónde había quedado en el punto a donde me detuve. Que en realidad no me detuve, sino que dejé de compartir un poco el desarrollo porque quería concentrarme en este componente que está acá, que es bastante complejo y la verdad que quería hacerlo un poco más fuera de cámara porque me parecía que requería mucha más investigación y que ya iba mucho más afuera de lo que es el código. Entonces, básicamente lo voy a mostrar. Ahí corre el proyecto y este es el componente. La verdad que fue un componente bastante complicado de hacer. Me llevó bastante codeo, incluso hasta la incorporación de los tooltips. Me llevó bastante tiempo porque quería hacerlo. La verdad que queda impecable, o sea, hasta incluso los tooltips no es como que se aparecen por arriba y terminan desbordando la pantalla, sino que también tuve que repasar varios conceptos avanzados, como por ejemplo el hecho de los React Portals, para que estos tooltips no se generen adentro de este componente, sino que se generen en otro elemento del DOM, así no causan un desplazamiento de la pantalla. Está calculando su posición en tiempo real, o sea, yo voy a una píldora de actividad de GitHub y me calcula directamente en qué posición tiene que aparecer el tooltip para no desbordar la pantalla. Por ejemplo, este sí aparece centrado, pero como este no entra, directamente lo manda para el costado, igual que este, igual que del otro lado. Así que eso es en lo que he estado trabajando últimamente. Quedó bastante bien, por ejemplo, si buscamos midodev, el mido un referente. em, Nos carga toda la actividad del mío, o sea, es bestial, literalmente lleva codeando todos los días del año hasta el día de la fecha que estamos a 2. Hoy día es 3 si no me equivoco. Sí, es 3. Él ya le faltaría agregar un comida acá y va a seguir con su racha, seguramente continúe. Vamos a probar otro. Gonzi también es bastante conocido. Así que quedó bastante bien. Incluso los tooltips te dice la cantidad de contribuciones, todo. Estuve trabajando en esto, la verdad que me pareció una gran idea para poner de banner, así que eso lo hice por fuera de cámara porque como les dije necesitaba investigar bien de dónde traer la data, investigar bien cómo renderizar la tabla, tuve que pensar bastante con la pizarra que tengo acá al lado mío, entonces hacer bastantes gráficos, a mí me gusta primero pensar todo en la pizarra y después volcarlo a código, entonces como tenía ese proceso, digamos que prefería hacerlo por fuera ya que era un componente bastante más complejo. Y que posteriormente me gustaría repasar, ¿no? Hacer un video particularmente de esto, mostrando cómo lo hice. Así que, nada, básicamente por el momento esto ya quedó. Incluso le hice un pequeño responsive, que acá lo que se está desbordando es la navbar. O sea, si yo la elimino, ya está completamente responsivo. Igual de todas formas no me terminó de gustar el responsive porque lo veo muy tosco, muy grandote en mobile. Seguramente achique el tamaño de las píldoras para que se ajuste al máximo posible. Pero en desktop sí se ve realmente bien. Así que eso era básicamente el progreso que he realizado estos días por fuera de cámara. Y bueno, vamos a seguir con lo que estábamos, que era el tema de la navbar. Esto lo vamos a comentar después en un futuro cuando lo refactorice, cuando lo deje bien en mi portafolio, seguramente quizás haga un desarrollo desde cero para poder compartirlo con ustedes y bueno, que cada uno lo use como quiera. Em, pero, pero bueno, esa fue la idea, ese fue mi pequeño gran avance. Así que vamos a seguir con el tema de la navbar. ¿Qué es lo que estaba planteando hacer con el tema de la navbar? Que no me gustó para nada que quedara esto en un componente de Astro, porque no me gusta mucho mezclar lo que es un componente de Astro con un componente de React, porque tienen maneras distintas de funcionar. Uno se carga estáticamente, el otro se carga acá en el cliente, cuando carga el cliente, entonces
básicamente quería limpiar eso y dejarlo totalmente un componente de lo que es React. ¿Por qué? Porque todo lo que genera, todo lo que tiene un poquito de interactividad, me parece mucho mejor directamente hacerlo con React adentro de Astro. ¿Por qué? Porque aprovecho las funcionalidades que tiene Astro en cuestión de generación estática y los componentes y la funcionalidad que tiene React para hacer componentes dinámicos. Entonces voy a separar todo lo que va a ser completamente estático, lo voy a hacer únicamente con Astro, y todo lo que va a ser con un poquito de dinamismo lo voy a hacer con React. Entonces esa es mi idea, para ir separando un poco y no tener este tipo de anidaciones, de tener un componente de React adentro uno de Astro y después que yo necesite interactividad, como por ejemplo que acá al tocar esto se despliegue una ventana, que acá al tocar esto tenga un contexto y se despliegue la barra lateral. Entonces la idea de esta ocasión es migrar este componente a un componente de React, que lo vamos a hacer. Acá están todos mis componentes de Astro que está utilizando. Y lo que vamos a hacer es crear otro. Este es el componente navbar. Navbar, listo, lo creé dentro de la carpeta de Astro. Tengo componentes, perdón, lo creé dentro de la carpeta de React. Tengo componentes de Astro y componentes de React. Acá lo que vamos a hacer es crear un navbar.jsx y sus estilos. Un navbar.module.css. Todo lo que voy a estar haciendo en este desarrollo lo voy a estar haciendo con CSS Modules, que es una forma de asegurarnos que el estilo de un componente no se vaya a otro lado, no genere tipos de interferencias. Pero bueno, no tengo pensado usar Tailwind ni CSS, digamos, sin usar el módulo, el punto módulo, porque me parece la forma más limpia de trabajar y poder lograr un poco lo que es un proyecto más escalable y que a futuro no tener problemas de que se me mezclen los estilos de un componente con otro en otro lado. Entonces voy a estar haciéndolo así. El nombre del componente, .module.css, para poder importarlo como un módulo. Y bueno, para migrarlo básicamente vamos a crear un componente de React. Yo tengo React Snippets, que es esta extensión. Esta es 7 más React Redux, React Native Snippets, que lo que hace es básicamente, si yo escribo React RA, me crea una arrow function, me crea este componente, o yo puedo crear este otro o este otro directamente escribiendo RAF o RAFCE. Entonces la verdad que para generar componentes está buenísimo. No es necesario importar React a no ser que lo utilizamos, y lo que vamos a hacer, esto lo vamos a cerrar. Este layout también, esto también. Perdón, el del navbar no lo tenía que haber cerrado. Acá está. Vamos a arrastrar todo esto. Track, esto es lo que vamos a retornar. Pack. Acá vamos a importar el navbar de donde se debe. Y esta ruta la vamos a tener que modificar porque no sé si es diferente lo que es relativa. Search bar. Y acá. Acá está. Y ahora los estilos. Los estilos los vamos a copiar todos y nos vamos a importar el archivo módulo.css que hicimos y lo nombramos como styles. Nos vamos hasta este archivo, pegamos todos los estilos. ¿Y qué pasa? Que como en React, por ejemplo, yo no puedo colocar al colocar estilos, por ejemplo, si yo le quisiera colocar esto, tiene que ser todos class name. Yo no podría colocar un estilo con un guión en el medio porque esto interpreta código JavaScript, lo que está entre llaves. Entonces el guión medio me lo interpreta como un menos, y ahí se generan em, fallos porque lo está interpretando mal. Entonces lo que tendríamos que hacer
Es cambiar todo lo que son guiones medios por guiones bajos y listo, ya lo tendríamos. Sí se puede poner igual con guión medio, pero hay que hacer un template string, hay que hacer 1000 vueltas acá y después te queda todo un chorizo de código re largo. Y la verdad que me parece mejor cambiar acá un guión medio por un guión bajo antes que estar haciendo eso en todos los componentes, en todos los elementos que quiero renderizar. Entonces, lo que vamos a hacer es dejarlo como estaba y acá en el CSS vamos a apretar, creo que era control H a ver si sale de una. Y a todos los guiones medios lo vamos a reemplazar por guiones bajos. No, pero me va a tomar todo lo que son las... Claro, me va a tomar todo lo que son los estilos también, entonces no lo vamos a hacer manualmente. Esto le vamos a poner otra clase. Le vamos a poner la clase .nap. Y acá vamos a ir cambiando. Guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo. Otro más. Es medio tedioso, pero bueno. No quiero, como son poquitas clases, no quiero que se generen fallos, por así decirlo. Entonces acá vamos a ir, como esta era nap, styles.nap. Después, ¿qué otra clase teníamos? Acá single button. Vamos a styles.singleButton, que es, o single button, como quieran. ¿Qué otra clase más? Esto hay que importarlo. Este SVG hay que importarlo. Vamos a importar. No hay que importarlo. Directamente Astro nos proporciona que lo podemos importar de esa forma. Pero después les voy a mostrar algo que quizás haga que sus componentes realmente sean totalmente independientes, como el caso del componente del gráfico de GitHub, que lo que aprendí es que directamente quise que este componente no tuviera ningún tipo de relación con nada. Entonces lo que hice directamente es crear mi carpeta assets y meter los assets que voy a estar utilizando en este componente. ¿Por qué? Porque si yo dependo de traer los assets de la carpeta public y si yo dependo de otras carpetas, entonces lo que se genera es una dependencia del componente y es más susceptible a que hayan fallos. Entonces yo lo que quise hacer es, como era un componente muy muy complejo, separar adentro en más componentes obviamente que tengan responsabilidades individuales y a la vez los assets que ocupa el componente tenerlos adentro internamente de ese componente para de esta forma asegurarme de que si yo remuevo un asset de acá o pasa algo en otro lado que no interfiera. Entonces eso básicamente es lo que aprendí al estar haciendo el componente ese bastante complejo del gráfico de GitHub. Y nada, pienso trasladarlo a todos los otros componentes porque cuando van ganando cierto nivel de complejidad, lo mejor es aislarlos lo mejor posible para asegurarnos realmente de que sean componentes, un código escalable, en mi opinión. Entonces lo que vamos a tener son carpetas que tienen componentes que no dependen de ninguna otra parte del código. Entonces, por ejemplo, si yo este componente quisiera llevármelo a otro proyecto, directamente me copio la carpeta, la pego en otro proyecto, la importo y ya va a funcionar de maravilla porque tengo absolutamente todo lo que necesita el componente aislado totalmente y lo que me genera eso es una cierta robustez de que ese componente funciona independientemente de cualquier otro sector del código. A mí me gusta hacerlo así más que nada cuando son componentes mucho más complejos. Para, bueno, ir separando totalmente e ir pudiendo desobligarme, por así decirlo, de que no estar pendiente, uy, si toco esta variable acá o si toco este asset acá, me va a funcionar el otro componente. Sé que quizás a nivel de assets, lo ideal es obviamente asegurarme de que si tengo estos assets acá, que estos son dos SVG pasados a componentes de React y un archivo de sonido. Porque sí, le incorporé sonido, después lo vamos a ver más adelante. No tenerlos obviamente acá porque genera un costo innecesario en el proyecto. Así que eso es básicamente lo que aprendí y lo voy a trasladar a los siguientes componentes que son también tienen su nivel de complejidad.
Entonces, bueno, estábamos acá cambiando las clases. Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, seguir cambiando las clases. Esto, bueno, este SVG después lo voy a tener que traer a la carpeta de a sidebar y, y tenerlo directamente ahí importado si no lo tengo en otro lado y yo puedo confiar de que este componente es totalmente independiente. Así que acá sigue esta clase, page logo, styles.page logo, este es guión medio. Acá sigue esta otra clase, X, de guión medio. Acá sigue esta otra clase que esta es single button, así que la voy a copiar de acá. Uy, así que la voy a copiar de acá, single button o button. Esta es otro SVG que tendríamos que traernos, hacerlos un componente de, de React, como está acá hecho un SVG. Esto es un SVG que utilizo para el gráfico. Este es el SVG de GitHub, a ver si lo puedo mostrar. Si me voy a acá lo descomento. Este es el SVG que estoy utilizando acá. Entonces, directamente lo que hice fue hacerle un componente de React que me retorna un SVG y pasarle por props algunas variables, algunas propiedades que le puedo asignar para editarlo. Por ejemplo, el width, el height y el class name para poder editar su clase. Entonces, de esta forma yo me aseguro que a donde le importa este componente, yo le voy a poder editar el ancho, el alto y la clase si le quiero agregar alguna animación, si le quiero agregar algo en específico. Pero esa para mí es la forma más cómoda de trabajar con lo que son assets, sobre todo si es SVG. Si es una imagen, no, directamente la importás y la colocas acá dentro del source del image. Pero bueno, en cuestión de SVG, esa es la forma que yo me aseguré de tenerlo por separado, ¿no? Así que vamos a volver a comentar esto. Y listo, nos vamos a quedar con la navbar. Esto lo vamos a quitar porque de momento no lo vamos a utilizar hasta que empecemos a terminar todos los componentes. Así que seguimos con las clases. Estamos acá, single button. Acá container user. Styles.containeruser. Acá tenemos este otro SVG que, como les dije, lo vamos a tener que traer. Y acá, bueno, esto está exportado. Nos vamos al index. Esto lo removemos porque ahora lo que vamos a hacer es importar nuestro componente no de Astro, sino que de React, porque lo migramos. Está navbar. Y acá lo que hacemos es volver a abrir el layout y colocar. Y la cerramos. ¿Qué nos faltó? Nos faltó cerrarla acá. ¿O qué nos faltó? ¿Qué nos interpretó que...? Ahí está. Navbar ahí quedó. Y nos dice user is not defined. Is not defined. Ahí ¿en qué parte de nuestro código? Navbar JCX, user. Nos vamos a nuestra parte acá. Claro, porque acá era guión bajo. Nos interpretó que era una resta, entonces no lo interpretó como una variable que no está definida, pero ahora sí nos interpreta como una clase. Y ahora nos quedó así, pero ¿por qué? Porque algo debe estar mal en cuestión de estilos. En cuestión de estilos, lo que nos pasó es que acá en nav le falta el class name styles.nav. Y ahí estaría. Ahí lo migramos porque yo acá al nav lo había puesto como una clase y no como un selector general. Porque nada, prefiero
tenerlo así en clases y listo todo. Así no genera ningún otro tipo de interferencia con algún otro NAP que puede llegar a haber por el proyecto. Así que básicamente eso, eso fue todo, quedó de la misma forma. Le falta añadir interactividad. A esto lo dejé como un anchor para redireccionar a algún sitio. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría? Agarrar estos SVG y traerlos acá dentro de la componente, adentro del componente navbar y poder eh, desacoplarlos del resto del proyecto. Eh, ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Y para mí, componentizar todo. Por ejemplo, esto ya lo tengo hecho un componente, que es el componente search bar. Este componente search bar debería estar adentro del navbar, porque es lo que consume el navbar. Entonces, esa es de cierta forma, entre comillas, la arquitectura que voy a seguir, como en este caso, que todo lo que consume este componente mayor está dentro de sí mismo. No sé qué tan eh, prolijo puede llegar a resultar eso porque es difícil de mantener. En realidad depende de qué tan complejo sea el componente. Pero por ejemplo, si yo a este tipo de botón lo voy a estar reutilizando a lo largo de todo el proyecto, no me conviene tenerlo tan anidado, sino que tenerlo más a mano. Pero bueno, de momento lo voy a hacer así, eh, teniendo un componente mayor que contenga a sus demás componentes y voy a ir viendo cómo reacciona. Como les dije, al desarrollar el componente de GitHub me funcionó bien así porque son componentes que únicamente va a consumir este componente mayor. Entonces tiene sentido. Pero bueno, voy a ver hasta qué punto tiene sentido hacerlo con estos componentes más chiquitos, ¿no? Em, Así que lo voy a dejar por acá. Pienso que fue bueno la migración del componente de Astro. Acá este componente ya quedó borrado. No tengo componentes de Astro hasta el momento. Em, Así que lo voy a dejar por acá y bueno, después lo continuaremos. La idea es seguirle metiendo firme a la navbar y no desviarme con otro componente. Pasa que bueno, me llamó mucho la atención a modo de desafío personal poder tener el componente del gráfico de GitHub, que la verdad que estoy bastante contento con lo que es el resultado. Muy contento con lo que fue su resultado. Lo vamos a importar para que quede ahí. Ah, y no carga. ¿Por qué no carga? Porque en Astro hay que ponerle las directivas de client log. Que esto, client, que cargue en el cliente y que cargue apenas se carga la página, o sea, con una prioridad alta. Entonces ahí carga. La verdad que estoy bastante contento con el resultado, pero bueno, ya me saqué este peso de encima, ya puedo continuar el desarrollo normal con el resto de componentes como venía y no dejar tirado el navbar, por así decirlo. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá y vamos a seguir viendo después todo lo que es la navbar. Pienso también meterle bastante ficha, así que nada, nos vemos, espero que estén muy bien. Chau, chau.